Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver los requisitos que están listados en la epístola de Timoteo y también veremos las de Tito. Es importante considerar que cuando uno aplica para un trabajo o un estudio le piden algunos requisitos. Usted para entrar en tal trabajo usted tiene que tener algunos requisitos. Saber tal cosa, hacer tanto tiempo, que haga tanto tiempo que usted está en esa tarea, que se haya desempeñado bien, en fin, que tenga buen testimonio de la empresa anterior que lo contrató, en fin, le piden requisitos para entrar a hacer un trabajo, para hacer una tarea. Bueno, lo mismo es aquí, porque nosotros vamos a estudiar estas cualidades que son las que procuramos tener todos los hijos de Dios, aunque no estemos en una situación de responsabilidad o de servicio. También vamos a ver que son necesarias, pero en cuanto al liderazgo son necesarias, es necesario que las tengamos. Como dije, son convenientes para todos, todos queremos tenerlas, está bien que las tengamos, pero estas son necesarias para el servicio cristiano, para la responsabilidad del liderazgo. 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 1 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Bueno, si bien es cierto que estos requisitos que vamos a ver son para cualquiera que anhele obispado, lógicamente se espera de quienes van a ser reconocidos públicamente evidencien estos rasgos del liderazgo cristiano. Por eso los vamos a estudiar, para que tanto los unos como los otros los conozcan, los tengan, los mantengan y mejoren a medida que sirven a quienes Dios les dio. Es muy importante tener en cuenta que estos son rasgos de conducta que evidenció nuestro Señor antes que ninguno de nosotros. Y que no aparecen, también es necesario saber y tener en cuenta que no aparecen de la nada o de la noche a la mañana. No vienen por arte de magia. Es un andar. Y un andar toma tiempo de hacerse de la palabra de Dios en uno y ponerla en práctica por el propio bien y, por supuesto, por el bien de todos los que nos rodean y para darle gloria a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que todos sus hijos se conduzcan como Jesús se condujo. Entonces es necesario empeñarse en tener esta conducta de mente renovada y mantenerla a lo largo de la vida. Bien, en cuanto a los candidatos al liderazgo y a ser ministros reconocidos, estos son requisitos limitantes e imprescindibles. Ahora sí, es de nuestra máxima prioridad hacer cuanto podamos para vivir una vida incontaminada. Pero somos humanos. Muchas veces nos quedamos cortos en nuestra búsqueda de la perfección. Así que necesitamos aprender a vernos como Dios nos ve, a pesar de nuestros fracasos en nuestro andar de santidad. Esto lo digo no como excusa, sino para no condenarnos al punto de dejar de hacer nuestro mejor esfuerzo en Dios, de tener un andar de santidad. Algunos creyentes, en realidad uno puede observar que son más exitosos que otros en tener un andar santificado, pero a todos nos cuesta. Se requiere que los líderes cristianos tengan este andar, lo que no significa que no fracasen cada tanto, pero tampoco significa que dejen de empeñarse en tener un andar que lo glorifique al Señor Jesucristo. Es así. Ahora nosotros vamos a estudiar brevemente algunas de las características mencionadas de manera específica en Timoteo y, como dije, luego lo veremos en Tito. Estas características se refieren a ancianos con el deseo de servir. En muchos casos estos ancianos fueron ordenados específicamente por líderes en la iglesia. Bueno, justamente eso le fue encomendado a Tito en Creta. Tito capítulo 1, por favor, ahí nomás. Timoteo, Tito, ahí nomás, Tito 1. En el versículo 5 dice lo siguiente, preste atención a estas palabras. Por esta causa
te dejé en Creta. A ver, ¿por qué causa? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses, que es la palabra katistemi, que significa instaures, nombres, designes, o podríamos decir hoy día ordenes, ancianos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Bueno, que corrigieses lo deficiente. Ahí nos detenemos un rato. En Creta había deficiencias que corregir. Es normal, ¿no es cierto? Cada tanto en alguna ciudad, en las iglesias, hay alguna deficiencia que corregir. Somos todos humanos. Y para hacerlo es necesario establecer liderazgo. ¿Escuchó lo que dije? Siempre, o cada tanto, deseablemente nunca, pero somos humanos. Entonces, hay deficiencias que corregir. Para hacerlo es necesario establecer liderazgo, establecer así katistemi, como habíamos, instaurar, nombrar, designar liderazgo. Los errores, damas y caballeros, no se corrigen solos. Son necesarios para corregir los errores, es necesaria la buena guía y la dirección que deben proveer los encargados del servicio en las iglesias. Aquí se refiere a líderes de ciudades en las que puede haber más de una iglesia en la casa, ¿no? Ahora bien, el buen liderazgo es una necesidad y es un mandato de Dios. Así de simple. Una triste posibilidad es que una persona con un ministerio puede hacer mucho daño a la iglesia en la que supuestamente sirve y al cuerpo de Cristo en general. Por eso necesitamos ser cuidadosos si es que el carácter del candidato a ser establecido, designado, nombrado o reconocido, no ha evidenciado ser piadoso, o lo que es lo mismo que decir que su conducta no es de santidad. Por eso hay que ser cuidadosos. Bíblicamente hablando, es más importante tener un andar de santidad o tener una conducta piadosa, es lo mismo, que tener lo que la cristiandad comúnmente llama un ministerio poderoso. Eso no es tan importante. Lo importante es tener un andar de santidad. Cuando uno lo tiene, es el Señor que añade cada día a la iglesia de uno a aquellos que han de ser salvos. No un ministerio poderoso. El andar de santidad es la conducta que califica a una persona para la santidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, en esta ocasión, vamos a empezar a ver los requisitos de los que estábamos hablando hace un rato. Vamos a empezar en el versículo 1 donde dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Tener este anhelo, lo dice acá, es una buena obra, es algo digno a lo que aspirar si es que la persona tiene el llamamiento, ya sea de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de otro modo, uno podría pensar que aquellos hermanos en Cristo que no anhelan obispado no estarían deseando buena obra. Nada que ver, es un llamamiento. Muy básicamente, obispado significaría supervisor. Un obispo sería un supervisor. Alguien que vela por los demás, de tal manera que se aplicaría a quienes tienen a su cargo servir a las personas a toda clase de empeño, cada vez más digno para Dios y para nuestro Señor. Versículo 2. Y aquí vienen los requisitos. Presta atención porque luego los vamos a desmenuzar uno por uno en la enseñanza. Pero es necesario, dice el 2, que el obispo, que el anhelo obispado, buena obra desea, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice acá, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, dice el 6, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Lo del testimonio lo hemos visto varias veces, la importancia que tiene tener buen testimonio, que el andar de santidad de la persona sea notorio a los demás, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, muy bien, mucho para comer, ¿verdad? Vamos a ir masticando de a poco. Vamos a ir a la primera, que dice irreprensible. Esta palabra irreprensible proviene de la palabra griega anepileptos. Yo les doy las palabras por si ustedes en algún momento quieren estudiar e indagar algo más, ¿no es cierto? No hay ninguna otra razón. Y significa que no puede ser aprehendido, que no se le puede poner una mano encima, diríamos nosotros, que siendo que su conducta es tan recta, no puede ser reprendido. Quiere decir, no abierto a la censura e irreprochable. Bueno, muy bien. Hay algunos autores que dicen que se usa de un luchador que está preparado de tal manera que no puede ser agarrado y tumbado por su oponente. Así de preparado está. Un líder debe de exhibir cualidades bíblicas que sean un ejemplo y evitar con mucha atención toda conducta que puede ser usada en su contra o en contra del ministerio, tanto el de él como el del ministerio donde él esté sirviendo, o al cristianismo en general. Esa debe ser la conducta, de tal manera que no lo pueden agarrar en nada. Segundo punto, marido de una sola mujer. Esto es muy interesante para que lo desmenucemos bien con mucha atención. Se refiere a que no sea polígamo, pero en ningún sentido, preste atención a esto, en ningún sentido. Marido es la traducción de la palabra griega aner, que puede ser traducido hombre, marido, entre otros. Pero bien, marido es una posible traducción, no está mal, pero también puede ser traducida, como dije, simplemente hombre. Entonces estaría diciendo hombre de una sola mujer. Esto significa que en todo aspecto de pareja, de amor romántico, de acuerdo amoroso entre un hombre y una mujer, haya para él una sola mujer. Ninguna combinación, ¿entiende lo que digo? Ninguna combinación, aunque sea cada tanto, aplica a este requisito o coincide con este requisito. Eso quiere decir que quien desea obispado debe tener una relación amorosa con solamente una mujer. No una mujer y una amiga o amante, no. Y no varias mujeres, amigas, amantes. ¿Qué es lo que dice el texto? Una mujer, una sola mujer. Eso es lo que dice. Esto no impide servir como líder a los solteros, a los divorciados o a las mujeres. Si el caso fuera que el líder del que se trate fuera una mujer, entonces aplicaría la misma regla, un solo hombre, como ustedes podrían ver en 1 Corintios 7:2. Un solo hombre para la mujer también. Eso sería. Este requisito se repite en 1 Timoteo 3:12 para los diáconos y en Tito 1:6 para los ancianos y obispos. Fíjese si será importante este detalle. Marido, hombre de una sola mujer. Es importante mencionar que la palabra nos insta a hacer las cosas correctamente delante de Dios y de los hombres. Por tanto, si el hombre se ha enamorado de una mujer o la mujer se ha enamorado de un hombre, lo apropiado para la iglesia es que formalice delante de Dios y de los hombres esta relación. ¿Bien? Vamos al punto 3 que dice sobrio. Habíamos leído que parte de los requisitos es que sea sobrio. Queremos entenderlos bien para lograr todos estos, para mantenerlos o para perfeccionar si en alguno estamos más o menos ahí, pero no ahí. Sobriedad se asocia con no pasarse de la raya. En realidad es no pasarse la raya con el vino. Ahí, con eso se lo asocia a sobriedad. De aquí viene que es alguien que tiene que tener la mente clara, sobria, atenta, vigilante. Hay un diccionario que lo traduce como abstemio.
Este tipo de líder en realidad vive la vida de servicio con una perspectiva clara y balanceada. Nada nubla su mente, como si estuviera bajo el efecto del alcohol o de alguna droga. De ninguna cosa, nada nubla su mente. Vamos a prudente. La palabra griega en el texto es sofrón, que refiere a una mente sana, racional. Se usa de alguien que sigue la razón, que tiene una mente juiciosa. Así que este individuo no hay arrogancia, ni está elevado, ni hay soberbia. Asimismo también implica la restricción de pasiones, es decir, que las mantiene bajo control. No que no las tenga, todos los seres humanos somos humanos, tenemos debilidades, pero las mantiene bajo control. Él sabe, él es más fuerte que sus pasiones. ¿Por qué? Porque le importa el servicio, le importa darle gloria a Dios, le importa el beneficio a las personas. Es una persona autocontrolada, uno podría decir, moderada en sus opiniones y pasiones. Es discreto también, un individuo templado, o sea, contemple, con dominio propio y prudente. Muy bien. Decoroso, la quinta, decoroso. Y por favor vayan conmigo primero a Timoteo capítulo 2, total, estamos ahí nomás. La palabra griega para decoroso es la palabra kosmios. Van a ver qué interesante que es esto. Que puede ser ordenado, decente, modesto, bien comportado, respetable. Se trata de una persona con una vida ordenada y que maneja sus responsabilidades de esa manera, ordenada, prolija, honesta. No es un ególatra. En griego la palabra denota buena disposición, pues kosmios se relaciona con cosmos, una palabra que todos conocemos, en su sentido de tener una disposición armoniosa en el universo. Un uso interesante de esta palabra, que es la que les quería mostrar acá en 1 Timoteo capítulo 2, es cuando dice en el versículo 9, 1 Timoteo 2:9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa kosmios, decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Bien, aquí habla del decoro externo con el cual se debe vestir una mujer cristiana. En nuestro caso, en el versículo que nosotros estamos estudiando en los requisitos para el obispado, se refiere más bien a la parte interna, a un vestido armonioso interior del líder cristiano que lógicamente también se refleja en el exterior, lógicamente. Pero mire qué singular el uso. 6. Hospedador, que habíamos visto eso como uno de los requisitos. Aquí proviene de filoxenos. Vieron que últimamente hay en Europa hay problemas de xenofobia, que es el odio o el temor a la gente que viene de otro lado de donde es uno. Eso es xenofobia. Esto es filoxenos, o sea, amor al extranjero, amor al extranjero, al que viene de otro lado de donde es uno. Es muy lógico esto, porque el líder debe estar buscando continuamente el bienestar de todas las personas, pero mayormente los de la familia de la fe, como vemos que dice Gálatas 6:10, ¿no? Un líder, según Dios, está orientado a la difusión de la palabra de Dios. No es alguien que se conforma con tener la misma inmóvil reunión con las mismas inmóviles personas que no tienen ningún interés en nutrirse y creer en la palabra de Dios y hacer algo por los demás. Un líder abre su hogar, abre su corazón a otros por si tienen interés y asistirlos así en su crecimiento. Apto para enseñar. Siguiente requisito. Esta es la palabra didácticos. ¿Le suena conocida? Didáctica, lo usamos todo el tiempo. Bueno, esta es la palabra didácticos. Esta cualidad significa que el individuo es diestro en la enseñanza. El obispo debe ser estudioso de las Escrituras y tener una buena base en ellas para poder enseñar y refutar el error, tanto el propio como el ajeno. No significa que tiene que ser un maestro, no.
y me refiero a maestros en el sentido del ministerio de maestros, que los hay dentro de la iglesia. Él no tiene que ser un maestro, tiene que ser apto para enseñar, didáctico. Para enseñar de esta manera están justamente los maestros, de esa manera, por eso hay maestros dentro de la iglesia del cuerpo. Pero quien supervise una reunión debe de tener o debe de desarrollar alguna habilidad en la enseñanza, pues todo lo que hacemos parte, se nutre, se funda y se centra en la maravillosa palabra de Dios que nosotros enseñamos. Por eso tiene que ser apto para enseñar. No dado al vino. Esto es bueno que lo veamos porque hay un registro en Timoteo que Pablo recomienda a Timoteo tomar vino, entonces parece ser que todos cambian el nombre. De cualquier nombre que tienen, todos se quieren llamar Timoteo para que les encaje ese versículo. Bueno, acá lo que dice, fíjese, no dado al vino. Toda esta frase en griego es me paroinos, así es, significando no apoyándose en el vino. Fíjese, no un bebedor excesivo. Hay personas que el beber alcohol les causa un cambio muy desagradable en sus conductas y dejan de ser piadosas. Se ponen sarcásticos algunos, temperamentales otros, violentos, soeces o simplemente pueden ser un mal ejemplo. Fíjese qué interesante que es esto. El alcohol disminuye nuestra percepción de las cosas y lentifica nuestras respuestas. Todo consumo alcohólico debe de ser celosamente cuidado entre los creyentes. Nosotros tenemos podríamos llamar una norma. Quizás no debiera llamarse así, pero es, digamos, como si fuera una norma. Cuando nosotros nos reunimos, si viene gente de distintos lados, entonces el vino, no hay vino si alguien tiene que manejar de regreso a la casa. O si se bebe vino, nunca es mucho, y nunca se le da al que tiene que manejar de regreso a la casa. Es muy importante tener este cuidado entre nosotros los creyentes. En cuanto a todo líder, y mucho más cuando son ordenados, puede ser necesitado en cualquier momento sin antelación para orar, para profetizar, sanar, testificar, etc. Lo que sea, el líder está disponible en realidad todo el tiempo. No es que es líder de 9 a 18. Uno es un empleado de 9 a 18, pero lo nuestro no es un empleo, es un trabajo de tiempo completo, aun que tengamos un empleo, lógicamente, y está bien tener un empleo secular. Pero si está en situación de servicio, si está en situación de liderazgo, bueno, pues para ese trabajo usted no tiene horario. Vean, los policías, los soldados, los conductores de ambulancia, los paramédicos, los bomberos, los médicos, etc., no pueden beber cuando están de guardia, ¿no es cierto? Bueno, un ministro del Evangelio está siempre de guardia. Así de simple es. Por lo tanto, no puede ser dado al vino y de hecho a ninguna sustancia como drogas, por ejemplo, que pueda alterar su conducta y su servicio o impedir su buen juicio de manera alguna. Nada que nuble la conciencia, que obstruya o que lentifique la reacción a servir. No queremos nada que nos perturbe a servir, nada que nos haga más lentos, nada que parezca que nuestra vida va así en cámara lenta. Nada, queremos estar listos para servir a las personas en todo momento. Ese es nuestro llamamiento, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, no dado al vino. Siguiente requisito para este trabajo, para este servicio. No pendenciero. No pendenciero significa no golpeador. No debe ser una persona que desmerece porque se puede golpear con las palabras también, ¿sabe? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No debe ser una persona que desmerece a las demás y las desmorona con los puños o con sus palabras. Se refiere a no tener una actitud beligerante debido a la posición exaltada en la que él piensa que está. No es un matón, ni un patroncito de la vereda o un líder duro. Eso es lo que quiere decir.
Vamos al requisito no codicioso de ganancias, de ganancias deshonestas. Esta palabra proviene de la palabra griega aiskrokerdes, que está conformada por aiskros, que es vergonzoso, y por kerdos, que es ganancia. El supervisor tiene una buena perspectiva del dinero. Dios es su suficiencia, no el dinero. Busca el bien de las personas, es decir, fruto que abunde en cuenta de la gente. Busca bendecir sus vidas, no busca el dinero de una manera vergonzante. Esta cualidad representa a todo tipo de ganancia deshonesta, no solamente el dinero. Puede significar ganar popularidad, ¿está bien? Puede significar, ganar popularidad, por ejemplo, adulterando el evangelio para tener más personas, porque usted le cae mejor, no sé, a un grupo determinado de gente, que son más personas que las personas que de verdad quieren la palabra de Dios. Eso sería una ganancia deshonesta también. El ministro debe evitar toda codicia o avidez por dinero, por cantidad de personas, por poder, por reconocimiento, etc. Esos vicios pueden nublar la mente y arruinar ministerios de los líderes cristianos. Así que hay que estar atentos. Amable denota apropiado, ajustado, equitativo, justo, moderado, paciente. Expresa aquella consideración que examina humana y razonablemente los hechos de un asunto. Contrasta con el ser pendenciero. Un líder tiene que ser clemente y amable. Debe de poder tener empatía con las personas a las que sirve. Debe sentir y mostrar misericordia y solidaridad. ¿Ya ven? Esta porción de la Escritura está disponible a todas las personas que anhelan obispado para saber en qué se están metiendo. ¿Qué es lo que se va a esperar de ellos? Que está bien que deseen obispados si son llamados por Dios o por el Señor Jesucristo a ser obispos. Pero tiene que leer este sector de la Escritura y saber en qué se está metiendo. Si tiene esto, si en alguno de ellos está un poquito flojo y necesita un poco más de corrección y más de palabra de Dios para andar mejor en ese tema, en ese requisito en particular. Y luego, cuando tenga la responsabilidad, continuar chequeando su conducta con todos estos requisitos que él dijo que, si bien no los tenía todos, iba a trabajar en ellos porque quería servir fielmente, quería servir con todo el amor de Dios a las personas. Así que fíjese si será importante tener estos requisitos aquí en Timoteo. Apacible. Apacible es que no busca pelea. El tipo es tranquilo. Es un fuego adentro con la palabra de Dios. Es vehemente, tiene pasión por lo que hace, pero es apacible. No busca, tiene que ser positivo, tiene que ser constructivo en sus pensamientos y en sus acciones. El mundo busca dividirnos a los cristianos. Es cierto que algunos hacen cosas que la palabra de Dios dice que hay que confrontar, pero un verdadero ministro de Dios apunta al problema sin denigrar a nadie. Eso es apacible. No avaro. Significa sin avaricia de ningún tipo, ajeno a la avaricia, alejado de la avaricia. Se trata de alguien de que no debe ser tacaño ni mezquino en su servicio a los demás. El ministro se da por entero a los suyos con total generosidad. El que viene ahora es que gobierne bien su casa, si tiene una casa, por supuesto, para gobernar. Si es un soltero, esto no aplicaría, lógicamente. Es un punto importante para el ministro. Esto significa que está atento a su propia familia y que tiene todas las cosas bajo una tutela amorosa. En general, él guía a los que se benefician de su servicio y amparo como lidera a los de su casa.
Si en su casa es un dictador, probablemente también lo será en la iglesia. Si su liderazgo es débil en su casa, probablemente también lo será en la iglesia. Tener una familia es difícil en ocasiones y requiere mucho tiempo y energía, y hace falta el esfuerzo mancomunado del padre y la madre, de los dos, no de uno solo, de los dos. Pero estos que estamos viendo acá son requisitos para los ministros, no para los cónyuges de los ministros. Ya sea que sea hombre o mujer, este es un requisito para el ministro, para el servidor o servidora. Así que el ministro está atento a las necesidades de su casa para que haya orden amoroso y todos disfruten del amor familiar. El gobierno de la iglesia no es una válvula de escape de las responsabilidades familiares o una excusa para posponerlas. El número 15 en nuestra lista, que tenga a sus hijos con toda sujeción, también es un tema muy importante porque es un requisito que está vinculado al anterior. Ha sido importante para Dios el tema familiar del ministro, que le reveló a Pablo que pusiera estas diocidentemente, una abajo de la otra, una atrás de la otra. Cuando los niños están fuera de una tutela amorosamente disciplinada y responsable, se refleja a la larga en el ministerio de la persona en la iglesia. Por eso es importante cuidar estos detalles. Bien. No un neófito sigue. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, por favor. La expresión completa en griego, no un neófito, es me neófutos. Muy parecida, ¿verdad? Significa en realidad no un recién plantado. Eso significa. En ocasiones el candidato, digamos, ha ministrado adecuadamente, contribuyendo en el liderazgo, por ejemplo, como un asistente en la iglesia, en la casa, y no necesariamente liderando. Entonces hay que darle tiempo a la gente. Es importante que la gente se tome tiempo, que se sazone en la palabra de Dios, que pase algunas vicisitudes con la palabra de Dios y vea él, que pruebe que en realidad ha vencido esos escollos en su vida, con el conocimiento que ahora tiene de la palabra de Dios, ha probado amar a todos, ese deseo ardiente de servir, que está mirando constantemente a ver dónde hay una necesidad para ir y suplirla y poder ayudar a las personas. 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 1 dice: tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, dice, que sean idóneos para enseñar también a otros. Fieles. Algunas personas, fieles indica largura de tiempo, de haber estado. Algunas personas lideran bien, pero lo hacen por un corto periodo. Por eso no debieran ser nombrados a un puesto de liderazgo, a menos que su fidelidad al servicio pase la prueba del tiempo. Por eso aquí Pablo habla de fidelidad, que es algo que se demuestra a lo largo del tiempo. Versículo 3 dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay muchas tentaciones, muchas adversidades en la vida en general y por supuesto también en el cristianismo y más particularmente, más aún, en el liderazgo cristiano. Un líder debe probarse en tiempos malos y con responsabilidad, de tal manera que su compromiso con Dios y con la gente quede abiertamente demostrado y claramente establecido. Esta conducta es la que hará que la persona tenga buen testimonio, justamente. Este concepto de fidelidad y de no ser neófito van anudados, así, van entretejidos. Porque la fidelidad es algo que se demuestra con el paso del tiempo. Y si el tiempo transcurre y la persona sigue sirviendo con consistencia, ya no es más un neófito, sino un anciano. Buen testimonio de los de afuera es el que nos toca ver ahora,
Qué singular. No salimos del buen testimonio que hay que tener. Buen testimonio de los de afuera. Hechos capítulo 6, por favor. Es necesario que el líder tenga buena reputación fuera de su grupo inmediato, digamos, al que sirve normalmente. Muchas veces la gente reconoce los ministerios trabajando en los candidatos antes de que haya alguna presentación pública. Tiene que ser así, está bien que sea así. Hechos 6, versículo 3, fíjense lo que dice. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ya vimos esto en una enseñanza anterior. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Que busquen para hacer ese trabajo que había que hacer ahí en Hechos 6, que estaba definido como servir a las mesas, buscaban gente que tuviera buen testimonio. Es el mismo caso con Timoteo en Hechos 16, que también habíamos visto, pero podemos ir de nuevo. Es muy interesante porque habíamos dicho en esa enseñanza que ni Timoteo zafó o se libró de haber tenido que tener buen testimonio antes de aspirar al liderazgo. Hechos 16 en el versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, miren, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. El buen testimonio es muy, muy importante. Y no se fabrica el buen testimonio. El buen testimonio está o no está. El testimonio siempre está. Lo que buscamos es tener todos un buen testimonio, no solamente el liderazgo. Todos queremos tener un buen testimonio. Pero el buen testimonio se ve, está a la vista de las personas, entonces se hace lógico que tal persona sea nombrado públicamente en alguna capacidad de servicio de responsabilidad dentro del gobierno de la iglesia. Bueno, vamos a pasar a Tito, por favor, porque ya estamos listos para ver los requisitos que están enumerados en la epístola a Tito. Tito capítulo 1. Con esto nosotros queremos completar, de alguna manera, hasta donde lleguemos, las cualidades que son deseables y necesarias, es decir, requeridas para los obispos y, lógicamente, necesarias en los que son candidatos o aspirantes a la ordenación. Vamos a ver algunos registros de la epístola a Tito, nosotros, que hay virtudes que están aquí, que son esperadas de los ministros de Jesucristo, que repiten a las anteriores que nosotros vimos. Así que acá vamos a trabajar en aquellas que no fueron mencionadas. Tito 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, acá vamos teniendo, acá están viniendo los requisitos uno tras otro, que vamos a ver nosotros. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, fíjese cómo repite el anterior, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, lo repite, como administrador de Dios, no soberbio, habíamos dicho que no tenía que ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, fíjese, lo repite también, debe ser importante, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Lindo registro de Tito capítulo 1. Así que vamos uno por uno, irreprensible, ahí empezamos. Esto viene esta en particular viene del griego anekletos, así es, anekletos, que significa sin cargos legales. Es alguien que no necesita ser llamado a rendir cuentas por lo bien que se comporta.
quiere decir sin acusación alguna, como si fuera limpio de una investigación pública. Implica no una absolución, es decir, que fue a un juicio, bueno, está bien, fue absuelto porque no había hecho nada malo. No, hace las cosas de tal manera que ni siquiera va a juicio. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Es inexistente cualquier cargo o acusación. Este requisito es similar al de Timoteo en su traducción irreprensible, pero como ambas vienen de distintas palabras griegas, es por eso que lo mencioné aquí. Debe ser un requisito importante porque aparece también en el versículo 6, como habíamos visto, y reiterado en el 7. Y ciertamente esto es evidenciado en el andar de una persona. Es decir, el candidato anda de tal manera que tan solo su andar hace innecesario llamarle la atención o llamarlo a rendir cuentas. Ese es el andar que se espera de nosotros. Recuerden, ninguno de nosotros somos perfectos, pero aspiramos a eso y estamos constantemente tratando de mejorar, cada vez mejor, para serle más útil a nuestro querido Señor Jesucristo y a nuestro amoroso Dios y servir a los nuestros. Queremos cada vez mejor, que nuestro andar sea cada vez de más santidad. Asimismo, este requisito aparece también en 1 Timoteo 3:10. Es singular la de veces que lo repite. Bueno, vamos al no soberbio aquí. Bueno, proviene de una expresión griega, una palabra griega que es una palabra compuesta que es la palabra autades, con TH, auzades, formada por autos, que es sí mismo. Acá autos está, apocopado en auzades, y por hedomai, que es satisfacer o complacer. Sí mismo, satisfacer, complacer. Es decir, que no sea autocomplaciente o arrogante, que no le complazca solamente lo que viene de él o de ella. Eso quiere decir, sino que sea entrenable, que sea capaz de posponer su propio juicio en favor de los demás. Todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, los hijos de Dios, a eso me refiero. Todos los hijos de Dios tenemos a Dios en Cristo en nosotros. Entonces, todos nosotros tenemos la posibilidad de opinar y de recibir revelación de parte de Dios. Por tanto, lo que dicen nuestros hermanos es escuchable. Hay que saber escuchar. Bueno, y no solamente tener la arrogancia de decir que vos sos el único que recibe revelación o que conoce la palabra de Dios o que sabe de qué se trata la cuestión. En ocasiones puede ser así, pero no hay que tener la arrogancia de no escuchar a nuestros hermanos en Cristo. No iracundo, dice. Significa que el líder no sea propenso a la ira. Hay muchas presiones en el liderazgo cristiano y el líder necesita no ser violento, ni tener explosiones, ni arrebatos. Amante de lo bueno. Esta expresión es entendida tal cual está expresada así. Tiene que ser amante de lo bueno. Tiene que amar todo lo que es bueno. ¿Vieron ahí el versículo dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre, en esto pensar? Bueno, el líder cristiano ama todo lo que es bueno y toda su vida refleja eso. No hay nada de inmoral en sus actividades, tanto en la iglesia como en su vida privada. Ojo, esto es muy importante. Son dos ámbitos diferentes, pero su conducta tiene que ser la misma en los dos, en su trabajo, en su casa y en la iglesia, en su casa. Nosotros, damas y caballeros, nosotros no somos cristianos de fin de semana. No somos cristianos en feriados puentes. Nosotros somos cristianos los 365 días del año, las 24 horas de cada día. Todo el tiempo nosotros somos cristianos y nos conducimos como tal. Nuestra mayor expresión como tales sí es en nuestras iglesias, en la casa, con hermanos en Cristo. Claro, es tan amoroso reunirnos entre nosotros, compartir la palabra de Dios, tener esos pensamientos de la palabra que los unos compartimos con los otros. Todo eso es maravilloso. Pero nosotros somos cristianos todos los días, todo el día. Justo dice la siguiente:
que viene de la palabra griega dikaios, que quiere decir recto, honesto, justo. Respetuoso de la ley no se refiere a la ley de Moisés, sino respetuoso de la ley, respetuoso de lo que es legal. Y por supuesto que también respetuoso de la ley, de la parte de la ley que competa a nosotros. Por supuesto, nosotros fuimos hechos libres de la ley. Entonces, pero no es que no la respetamos como si la ninguneamos, como si no haya venido de Dios para el pueblo de Israel. A eso me refiero. Entonces somos respetuosos de todo lo que es legal. Es la conducta de un líder, pues en ocasiones se le es requerido que emita juicio en la vida de otras personas. Por tanto, debe estar libre de imparcialidades de tal manera que sea justo en sus juicios. Santo. Es lógico pensar que se refiere a la conducta, porque si va a ser un líder cristiano, antes que nada es santo, es hijo de Dios, tiene vida por siempre, está renacido del Espíritu de Dios, entonces es santo. Así que no puede referirse a ese santo, sino a la conducta suya, a alguien que cumple sus obligaciones con Dios. El liderazgo cristiano es una cosa muy seria, que va más allá del título que usted tenga. Lo voy a decir de nuevo. El liderazgo cristiano es una cosa muy, muy seria. La palabra santo viene del griego hosios, que quiere decir eso, santo y puro. Es un hijo de Dios que tiene un andar de santidad, un andar de alguien que sabe que fue separado aparte por su Padre para servir. Entonces, se refiere a la conducta, a tener una conducta de santidad, y nosotros tenemos unas cuantas enseñanzas que hablan acerca del andar en santidad que pueden aclarar el tema si usted no lo tiene claro, de tener una conducta de santidad. La siguiente cosa que dice es dueño de sí mismo. Todos nosotros somos dueños de nosotros mismos. Así que no se refiere a eso, sino a que el líder debe de ejercer poder sobre su persona y acciones. Proviene del griego ekkrates, que esa palabra tiene su raíz en la palabra griega kratos, que es poder ejercido. Entonces, esta persona tiene el poder ejercido sobre sí mismo. No... se mantiene a raya, ahí está, se mantiene a sí mismo a raya. Muy bien. Bueno, y estos dos que vienen ahora, que van a ser los últimos que toquemos en esta enseñanza, bueno, no van a ser los últimos, sino los penúltimos, van juntos donde dice, guardar el misterio de la fe, retenedor de la palabra fiel. Judas capítulo 3, por favor. Estas virtudes requeridas del líder las encontramos en 1 Timoteo 3:9, en Tito 1:9, y si uno se pone a pensar son lógicas, pues es responsabilidad del líder conocer y contender por la fe. Cada tanto eso se hace necesario. Judas 3, se lo quiero mostrar, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por eso, guardar el misterio de la fe, retenedor de la palabra fiel, pararse firme por la palabra de Dios, no es popular. No es popular. Y la palabra que es fiel merece ser expuesta a las personas y en ocasiones hay que contender por ella. Guarda. Eso no significa que uno se agarra a las trompadas por la fe. Para nada. Simplemente expone con todo el denuedo la palabra de verdad que conoce hasta donde la conoce. Eso es lo que significa. Usted se para firme en la palabra de Dios. No ofende a nadie, no levanta la voz, usted expresa, tanto como lo dejen, la palabra de Dios que usted conoce. Eso es contender ardientemente por la fe. Y ahora sí la última, esta sí es la última que vamos a ver, que es la número 26, que es convencer a los que contradicen. Bueno,
El ministro es encargado de guardar, no solo es encargado de guardar las cosas de la fe en su propia vida, sino también de exponer esta palabra de Dios a quienes se oponen a esa fe. La palabra convencer viene de un vocablo griego que puede ser traducida así, convencer, pero también puede ser traducida dejar convicto, redarguir, reprender, dejar en evidencia o poner en evidencia. Todo esto no es cómodo en nuestra sociedad, como se podrá imaginar. Esta sociedad ha probado profundamente descalificar todo lo que tenga que ver con la verdad de Dios. Todo. Lo descalifica, lo ningunea, lo ofende, lo embarra, todo lo que puede. Aún así, esto, convencer a los que contradicen, si se dejan convencer, por supuesto. Usted les expresa, les expone la palabra de Dios. Pero entonces ese es un trabajo de aquellos que son supervisores dentro de la familia de Dios. Mucha gente se resiste a esto, pero es de una suprema importancia para promover y preservar la sana doctrina en la iglesia. Bueno, concluyendo, puede que esta no sea una lista completa. Pero aún así es un conjunto bien comprensivo de virtudes esperadas en quienes aspiran al liderazgo y en los que ya lo son. Es también un listado útil para que el líder sepa en cuál necesitaría una corrección o mejoría. La honestidad es imprescindible en todas las cosas que tengan que ver con nuestro querido Padre Celestial y en lo que atañe a nuestro servicio amoroso a la iglesia. Cuando una persona es candidata a la ordenación, es decir, a que su ministerio sea reconocido con imposición de manos, debe estar al tanto de estas características que su vida tienen que reflejar. Este es el andar que la iglesia necesita de sus líderes. Este es el andar que glorifica a Dios y honra a nuestro querido Señor Jesucristo. Asimismo, los ancianos responsables de imponer las manos deben saber que estas cualidades son las que se esperan de los candidatos antes de imponerles las manos con ligereza.